Niveles de organización. La organización de la materia viva es la característica común de todos los seres vivos. En este caso, vamos a realizar un análisis de los elementos con los cuales están formados nuestros seres vivos. Vamos a comenzar con los átomos, con moléculas, macromoléculas, la formación de células, la formación de tejidos, de órganos. El siguiente nivel es la formación de sistemas y aparatos. Posteriormente vamos a tener la formación de individuos. De ahí vamos a formar poblaciones, posteriormente comunidades, ecosistemas y finalmente lo que es una biosfera. En este caso, comenzamos con los átomos. Los átomos, como ya sabemos, es la unidad fundamental y la más pequeña que conforma la materia, y conforman a los elementos que se encuentran contenidos en la tabla periódica. Estos átomos se pueden unir mediante enlaces formando moléculas. Las moléculas, por lo tanto, son compuestos formados por dos o más elementos en proporciones fijas. ¿A qué se refiere proporciones fijas? Por ejemplo, el oxígeno que respiramos siempre va a estar conformado por dos moléculas de oxígeno. El agua siempre va a estar conformado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El siguiente nivel que vamos a analizar son las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos químicos conformados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que son fundamentales para el funcionamiento de las células. Entre ellas están las proteínas. Las proteínas dentro de las células tienen diversas funciones. Pueden ser proteínas de andamiaje, pueden ser proteínas de transporte, pueden ser proteínas catalizadoras, es decir, que van a favorecer una reacción química, pueden ser proteínas reguladoras, pueden ser proteínas motoras. En realidad las proteínas fungen muchísimas funciones dentro de las células. Los carbohidratos es la principal fuente de energía que proporciona a la célula. Si recordamos, la glucosa es la principal fuente de energía. Otra de las biomoléculas son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a conformar el ADN. El ADN es una estructura que contiene toda la información genética de los seres vivos. Otra de las biomoléculas son los lípidos. Los lípidos son cadenas largas de carbono, lo que les confiere que sean hidrofóbicos, es decir, que no tienen afinidad al agua. Por lo tanto, estos conforman principalmente las membranas de las células y adicionalmente se utilizan para almacenar energía. Todas estas biomoléculas se unen para formar lo que son las células. La célula es la unidad funcional y estructural de la vida. Podemos clasificar a las células en dos, en organismos unicelulares, que precisamente solo necesitan una sola célula para que puedan funcionar. Un ejemplo son las bacterias y los paramecios, o organismos más complejos que son denominados pluricelulares y se necesitan de una gran cantidad de células para que el organismo sea funcional. Ejemplos de estos son las plantas, los seres humanos o los animales, que están compuestos por una gran cantidad de células para que sean funcionales. El siguiente nivel que vamos a ver son los tejidos. Los tejidos son asociaciones de células que están especializadas y que realizan ciertas funciones. Podemos tener una gran cantidad de tejidos. Un ejemplo de ellos es el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la función de almacenar grasa que sirve como reserva energética. El tejido conectivo tiene la función de rellenar los espacios entre los tejidos. El tejido muscular presenta células alargadas con unas fibrillas proteicas que provocan la contracción. El tejido óseo constituye principalmente los huesos de los vertebrados. El tejido epitelial recubre el exterior del cuerpo y reviste las cavidades internas. Otro de los tejidos es el tejido sanguíneo, que es una matriz líquida que contiene una gran cantidad de células. Adicionalmente tenemos el tejido nervioso, que está conformado por las neuronas que transmiten los impulsos eléctricos y otras células auxiliares como la glía. Los tejidos se pueden unir para formar estructuras con funciones más especializadas, a lo que llamamos
Órganos. Tenemos diversos tipos de órganos que encontramos en el ser humano. Tenemos el estómago, que tiene la función de degradar los alimentos mediante la adición de ácido clorhídrico. Tenemos el intestino, que puede ser grueso y delgado, que funge la función de absorber los nutrientes de los alimentos. Los pulmones, que hacen el intercambio de oxígeno y de CO2. El cerebro, que se encarga de controlar el funcionamiento del resto del cuerpo. Los riñones, que se encargan precisamente de filtrar la sangre y eliminar los desechos y el exceso de agua. El corazón, que se encarga de bombear la sangre al resto del cuerpo, y el hígado, que se encarga de metabolizar diversos compuestos. Como ya habíamos dicho, el grupo de órganos coordinados que cumplen ciertas funciones biológicas se va a denominar sistema y aparatos. Entonces tenemos diversos sistemas en el cuerpo humano. Uno de ellos es el sistema digestivo, que precisamente se va a encargar de la absorción de nutrientes y eliminación también de ellos. El sistema circulatorio, que se va a encargar precisamente de distribuir el oxígeno a diversas partes del cuerpo. El sistema muscular, que en conjunto con el sistema óseo van a ser las estructuras que se van a encargar del sostén del cuerpo humano. El sistema respiratorio precisamente se va a encargar de obtener el oxígeno necesario. Y finalmente el sistema nervioso, que va a mantener comunicado a todo el cuerpo con el cerebro. El siguiente nivel de organización que tenemos es el individuo. El individuo va a estar formado por los diversos sistemas que van a fungir diversas funciones. Otro concepto importante es una especie. Una especie es un grupo de individuos relacionados genéticamente que pueden reproducirse y tener descendencia. Un ejemplo de especie somos los seres humanos. Los gatos es otro tipo de especie y también los perros son otro tipo de especie. El siguiente nivel que vamos a revisar es la población. La población se define como el grupo de individuos que está formado por la misma especie. ¿Esto qué quiere decir? Una población va a ser un grupo de perros, por ejemplo, que están en cierta región. También una población de humanos van a ser todos esos humanos que están en cierta región. Entonces solamente van a ser de una sola especie, una población. El siguiente nivel ya involucra una gran variedad de especies que vamos a denominar comunidad. Comunidad se refiere a la convivencia de diversas especies en una región determinada. Por ejemplo, en una granja vamos a tener diversos animales a los cuales vamos a llamar comunidad, porque vamos a tener diversas especies. En la ciudad nosotros convivimos con perros y gatos, entonces somos una comunidad conformada por humanos, perros y gatos. A eso le vamos a llamar comunidad. El siguiente nivel que vamos a ver es el ecosistema. El ecosistema es el conjunto de comunidades que van a convivir con los elementos no vivos. ¿Esto qué quiere decir? Un ecosistema ya considera las características del suelo, del clima, si hay o no presencia de agua, de precipitación y qué seres vivos se encuentran en ese lugar. Por ejemplo, aquí podemos ver un lugar que contiene agua, contiene una gran cantidad de plantas, algas y de ciertos animales. Eso es un ecosistema. Existe una gran cantidad de ecosistemas. Dependiendo de las características del clima, es el tipo de especies que se van a poder desarrollar. En el planeta tenemos una gran cantidad de ecosistemas. Finalmente, el último nivel que vamos a encontrar es la biosfera. La biosfera contempla a toda esta gran variedad de ecosistemas que se encuentran en el planeta Tierra. Ahora ya sabemos un poco más sobre los niveles de organización que van desde un átomo hasta la biosfera. Gracias.